Okay. Good morning, everybody, and welcome to our English class from level Power Up 2. Okay, let's start today. Okay, today we're going to practice the present continuous and the present simple. Okay, we're going to make a review again about these two topics. Okay, don't forget that. Let's start now with the difference between them. Okay, remember, we use the present simple for habits or things that we do regularly. Okay, cosas que hacemos, cosas o hábitos que hacemos regularmente. Okay, present simple. And we use the present continuous to talk about things that are happening at the moment of speaking, para cosas que están sucediendo en el momento en el que hablamos. Okay, very good. Let's start with present simple. Okay, with present simple, we have positive sentences, negative sentences, and by now, yes, no questions. Okay, what is the structure for a positive sentence in present simple? First, subject. After the subject, the verb. Okay, the verb means the action, la acción que se realiza. That's the verb. And finally, the complement. Subject plus verb plus complement. Okay, that's the structure for positive sentences with present simple. Then we have negative sentences. For negative sentences, let me show you something. Okay, remember, we use the present simple to talk about things that we usually do or they are a fact. Okay, look at these examples. I have a lot of movies. Yo tengo muchas películas. You do the lunch. Tú haces el almuerzo. We say hello. Nosotros decimos hola. They get a prize. Ellos obtienen un premio. He makes the dinner. Él hace la cena. She goes to the park. Ella va al parque. He plays soccer. Él juega fútbol. He studies in the house. Él estudia en la casa. And finally, she has a bike. Ella tiene una bicicleta. So remember, all of the sentences are subject plus verb plus complement. Okay? But here we have some of them with S. Aquí tenemos algunos que estamos agregando S, ES y ES. O por ejemplo, have cambia a has. Veamos cuándo ocurren estos casos. Okay. So, in this case, the first rule says, estas reglas aplican, recuerden, para he, she, it, en oraciones positivas del presente simple. Solo con oraciones positivas del presente simple y cuando hablo de he, de she o de it. ¿Ok? La primera regla me dice que en presente simple el verbo solo cambia en tercera persona del singular con he, she, it y le agrego ese. Un ejemplo claro es este. He makes the dinner. Él hace la cena. Entonces, tengo el verbo y la regla general me dice que le agregue ese al verbo. ¿Por qué? Porque estoy hablando con he y es una oración positiva en presente simple. ¿Ok? The second rule. La segunda regla me dice que si el verbo, que si estoy hablando obviamente de he, de she o de it en una oración positiva con presente simple y el verbo termina en ss, sh, ch, x, o z, le voy a agregar es al final del verbo. Un caso práctico es el que tengo aquí con el verbo go. She goes to the park. Ella va al parque. Entonces, go termina en o
estoy hablando con she en una oración positiva del presente simple. Así que aquí cumple la regla de agregarle ES al verbo. Ok, let's continue. The third rule. La tercera regla. La tercera regla me dice que si el verbo termina en y lo antecede una consonante, voy a quitar la y y le voy a agregar IES. Igual recordemos que son solo, esas reglas aplican solo para presente simple con he, she, it en oraciones positivas. Veamos un ejemplo. Ok, y aquí lo tenemos. He studies in the house. Él estudia en la casa. Entonces, study termina en Y, pero lo antecede la letra D, que es una consonante. Entonces, voy a quitar la Y y le voy a agregar IES. Ok, he studies in the house. Él estudia en la casa. ¿Por qué no lo puedo hacer con play? Porque antes de la Y en play hay una vocal. Entonces aquí no aplica la regla, tiene que haber una consonante. ¿Ok? Por eso a play solo le agrego la letra S. ¿Ok? Very good. And finally, y finalmente la cuarta regla me dice que el verbo have es un verbo irregular. ¿Ok? Y su forma en presente simple, con he, con she, con it, para oraciones positivas, es has. ¿Ok? Veamos. Entonces, aquí tenemos, she has a bike. Ella tiene una bicicleta. Entonces, es una oración positiva. Estoy hablando con she en presente simple. Entonces, no va a ser have, sino va a ser has. ¿Ok? Oraciones negativas. Con oraciones negativas, yo utilizo dos auxiliares. Don't and doesn't. ¿Ok? ¿Qué debo conocer? Con cuáles voy a usar, con cuáles pronombres uso don't y con cuáles pronombres uso doesn't. Don't va a trabajar con I, con you, con we y con they. Doesn't va a trabajar con he, con she y con it. ¿Ok? Veamos los ejemplos. I don't have a lot of movies. Yo no tengo muchas películas. Entonces yo tengo mi subject que es I. ¿Por qué va don't? Porque don't trabaja con I. I don't have a lot of movies. Yo no tengo muchas películas. You don't do the lunch. Tú no haces el almuerzo. We don't say hello. Nosotros no decimos hola. They don't get a prize. Ellos no obtienen un premio. Y vean lo mismo. Entonces, I, you, we y they escribí don't. ¿Por qué? Porque con ellos trabaja. Ok, aquí están los pronombres. Y luego yo voy a observar que tengo. He doesn't make the dinner. Él no hace la cena. She doesn't go to the park. Él no va al parque. He doesn't study in the house. Él no estudia en la casa. She doesn't have a bike. Ella no tiene una bicicleta. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que hemos visto? Do you have any questions? No. No. Okay. Let's continue. Finally, we have yes, no questions. Finalmente tenemos las preguntas con respuesta sí o no. ¿Listo? Para ellas también vamos a utilizar los dos auxiliares. Pero en este caso van a ser el auxiliar do y el auxiliar does. ¿Ok? Do va a trabajar con I, con we, con you y con they. Y does va a trabajar con he, con she y con it. ¿Ok? Veamos cómo hago una pregunta en presente simple. Entonces voy a tener primero do o does. ¿De qué depende que sea do o does? Del sujeto que yo voy a utilizar. En este caso el ejemplo me indica, do you have a lot of movies? ¿Tienes muchas películas? Entonces, ¿por qué uso do? Porque mi sujeto es you. Y por lo tanto, you va a trabajar con el auxiliar do. El verbo va a quedar normal. Ok, no le cambio nada. Y finalmente,
el complemento. Do you have a lot of movies? ¿Tienen muchas películas? Yes, I do. O no, si es negativo, no, I don't. Do they get a prize? ¿Ellos obtienen un premio? Yes, they do. No, they don't. Lo mismo. El auxiliar, ya sea do o das, sujeto, el verbo y complemento. Does he study in the house? ¿Él estudia en la casa? Yes, he does. Or no, he doesn't. Any questions by now? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, teacher, no, teacher, no. No, teacher, no, teacher. Okay, No, teacher. very good. Thank you so much. No, teacher. No, teacher. Okay. Present continuous, presente continuo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del otro tiempo. Recordemos, presente simple para acciones que hacemos regularmente o que son un hecho. Y presente continuo para acciones que estamos haciendo en el momento que se están realizando ahí mismo. Ok. Yo voy a tener, vamos a ver tres formas entonces. Forma positive sentences, oraciones positivas, negative sentences, oraciones negativas, and yes, no questions. Y oraciones con respuesta sí o no. ¿Ok? Preguntas con respuesta sí o no, perdón. Entonces, ¿cuál es la estructura para las oraciones positivas? Entonces voy a tener subject, el sujeto. After that, the verb to be, el verbo to be, ya sea am, is o are. ¿De qué depende que sea am, is o are? ¿De cuál es el sujeto que yo estoy utilizando? Recordemos que am trabaja con I, is trabaja con he, she, it, y are trabaja con you, we, and they. ¿Ok? After that, después de eso va a ir el verbo. Recordemos que el verbo es la acción. A ese verbo le voy a agregar ing, ¿ok? Y finalmente le voy a agregar complement, ¿ok? Subject, verb to be, verb, ing, and complement. ¿Ok? Luego voy a tener las oraciones negativas, negative sentences. Para oraciones negativas voy a tener sujeto, lo mismo, después del sujeto voy a usar el verbo to be, ya sea am, is o are, dependiendo de cuál pronombre esté utilizando. After that, not, después de eso va el not, que es lo que me indica que estoy hablando de forma negativa, que es una negación. Ok, plus verb with ing, verbo con el ing, and finally the complement. Ok, and if you want to make a question, if you want to ask a question, you're going to use verb to be, entonces primero va a ir el verbo to be, ya sea am, is o are. Luego va a ir el subject, el sujeto, plus verb with ing plus complement. Listo, más el verbo con el ing, más el complemento. Ok, let's continue. Ok, this one. So, again, present continuous, entonces, ¿cuándo usamos el presente continuo? Para describir una acción que está teniendo lugar en ese momento. Recordemos entonces las tres formas del verbo to be antes de repasar nuevamente las estructuras. Am, que va a trabajar con I. Is, que va a trabajar con he, con she y con it. Are, que va a trabajar con you, con we y con they. Ok, listo. After that, we're going to have the positive sentences. Vamos a tener algunas oraciones positivas. Veamos la estructura para oraciones positivas de nuevo. Voy a tener subject, sujeto. Luego del sujeto va a ir el verbo to be, ya sea am, is o are. Ok. Plus the verb, más el verbo, plus ing, le voy a agregar el ing al verbo, plus complement, más el complemento. So, I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. Yo estoy haciendo mi tarea. I am doing my homework. Entonces, subject, luego el verbo to be, utilizo am porque estoy hablando con el pronombre I. Luego va a ir el verbo, la acción que se está realizando con ing. Y luego finalmente va a ir el complement, my homework. Next one. He's going to the supermarket. Él está yendo al supermercado. Entonces lo mismo.
subject, sujeto, he. Luego de eso va a ir ¿qué? El verbo to be, la forma del verbo to be. Am, is o are. En este caso, ¿por qué va is? Porque recordemos que he trabaja con is. Ok. He is, luego va a ir el verbo con ing. He's going. Y finalmente el complemento. To the supermarket. Ok. He's going to the supermarket. Él está yendo al supermercado. Ok. One more example. They are working in the company. Ellos están trabajando en la compañía. Entonces tengo subject, sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El pronombre they. Luego va are. ¿Por qué va are? Porque recordemos que they trabaja con are. They are. Luego va el verbo que es work, con el ing. Recordemos que el verbo works es el verbo trabajar. And finally, in the company, el complement, en la compañía. They are working in the company. Ellos están trabajando en la compañía. Y esas serían mis oraciones positivas. Any questions by now with present continuous? ¿Alguna pregunta hasta el momento del presente continuo? No. No. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Okay, very good. Let's continue. Now we're going to study the negative sentences. Vamos con las oraciones negativas. They are not so different actually to the positive sentences. They are very similar. Okay. For negative sentences, we have the subject, sujeto, plus verb to be, am, is, or are, plus not. Aquí lo que va a cambiar es esta partícula not que le voy a agregar después del verbo to be. Ok. Plus verb, la acción con ing, and complement. Y el complemento. Ok. Let's see. Veamos. I am not doing my homework. Yo no estoy haciendo mi tarea. Entonces, sujeto, I. Verbo to be, am. Luego, como en negación, le agrego el not. Luego va el verbo con ing. Y luego va el complemento, que es my homework. Ok. I am not doing my homework. Yo no estoy haciendo mi tarea. Ok. He's not going to the supermarket. Él no está yendo al supermercado. Entonces, sujeto, he. Luego va el verbo to be, que es el is. ¿Por qué va is? Porque estoy hablando de he. Y recordemos que he trabaja con is, con la forma del verbo to be is. Luego va a ir la negación, que es el not, plus I, verb and ing, going, and to the supermarket, complement. Finally, they are not working in the company. Ellos no están trabajando en la compañía. Ok, sujeto, subject, verb to be, not, verb plus ing plus complement. They are not working in the company. Ellos no están trabajando en la compañía. ¿Hasta ahí alguna duda? No, teacher. No, teacher. Teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ok. Todo bien. No, teacher. Ok, very good. Let's continue. Teacher. Okay, let's continue. Finally, Habla. let's continue with the questions. Ok, vamos a continuar con las preguntas cuya respuesta va a ser sí o no. Ok. Entonces, yo voy a tener for yes, no questions. Voy a tener primero que todo el verbo to be, am, is o are. ¿De qué depende cuál verbo to be utilice? Recordemos que eso va a depender del sujeto que yo esté utilizando. Plus subject, plus verb, el verbo, la acción que se realiza, with ing, con ing, para que se forme así el presente continuo, and complement, y el complemento. Okay, so we have
First of all, verb to be. Are you doing your homework? ¿Estás haciendo tu tarea? Entonces, notemos. Primero va el verbo to be. Luego va el sujeto, el subject. After that, después de eso va el verbo con la terminación ing. And then the complement. Are you doing your homework? ¿Estás haciendo tu tarea? Yes, I am. Or if it's negative, no, I am not. Okay? Another one. Is he going to the supermarket? ¿Está él yendo al supermercado? Lo mismo, entonces primero verbo to be, que es la forma is. Luego el subject, el sujeto, que es he. After that, the verb. Luego el verbo with ing. In this case, will be going. And then complement. Y luego el complemento, to the supermarket. Is he going to the supermarket? ¿Está él yendo al supermercado? So yeah, if it's positive, if the answer is positive, yes, he is. If it's negative, no, he is not. Okay. And finally, are they working in the company? ¿Están ellos trabajando en la compañía? The same. So first of all, we have the verb to be, are. ¿Por qué are? Porque mi sujeto va a ser they. Y recordemos que they trabaja con are. After that, the verb plus with the ing form, working, and the complement, in the company. Are they working in the company? ¿Están ellos trabajando en la compañía? Yes, they are. If it's positive. No, they are not. If it's negative. Any questions by now? ¿Preguntas hasta el momento? No. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Okay, let's continue. No, teacher. Finalmente, vamos a hacer un repaso de los verbos, ¿ok? A review of the verbs. Okay. Repeat. Have. Have. Recordemos que have es el verbo tener. Ok. Repeat. No. No. Saber. No es el verbo saber. Do. Hacer. Hacer. Es el verbo hacer. Very good. Ok. Take. Tomar. Es el verbo tomar. Tomar algo. Ok. Take. Next one. Say. El verbo decir. Very good. Repeat. See. Y es el verbo ver. Get. El verbo obtener. Ok. Come. Venir. Es el verbo venir. Great job. Make. Es el verbo hacer o fabricar. Hacer. Fabricar. Think. Es el verbo pensar. Think. Ok. Go. El verbo ir. Look. Mirar, verse, ok. Ok. Next one. Want. Please, Isabela Moreno, don't scratch on the screen. Want, querer, desear, ¿cierto? Querer de desear. Okay. Work. Repeat. Work. Verbo trabajar. Ok, very good. ¿Viste arriba tuyo? Mateo Vargas, por favor, no rayes en la pantalla. Thank you. Ok, repeat. Give.
Give. Dar, el verbo dar. Study, verbo estudiar. Use, el verbo usar. Good. Feel, verbo sentir. Great job. Find, encontrar. Try, intentar. Very good. Tell, decir. Leave, dejar o abandonar. Okay. Ask, preguntar. Okay. Preguntar. Llamar. Okay. Very good. Easy, right? No problem. Yes. It's easy. Okay, very good. Now let's do it again by one. Luis Alejandro, repeat. Have. Have. Tener. But repeat. Have. Tener. Have. Have. Okay. Have. Very good, Luis Alejandro. Paula Valentina, no. No. Saber. Very good, Paula. Sarah Michelle, repeat. Do. Do hacer. Very good. Isol, take. Take. Tomar. Great job. Next one, Ivana, say. Take. Tomar. No, say, Ivana. Oh. Decir. Very good, Ivana. Great job. Next one, Salomon, see. Sí. Ve. Great job, Salomon. Next one, Isabela Parra, repeat, get. Get. What is get? Obtener. Very good. Great job. Okay, let's continue. Paula Andrea Vargas, repeat. Make, sorry, come. What is? Fabricar. No, repeat. Come, this one, come. Convenir. Very good. Great job, Paula. Okay, Sebastián Rodríguez, repeat, make. Make. What is make? Hacer fabricar. Very good. Jeremías, repeat, think. Think. What is pensar? Very good. Isaac, repeat, go. Go. What is go? Here. Excellent. Great job, Isaac. Let's continue. Juana Vargas, repeat, look. What is look? Mirar, verse, very good. Okay. Luciana Soto, repeat, want. Want. What is want? Querer. O desear, ¿cierto? Okay, very good. Let's continue with Tomás Bernal. Repeat, work. Work. What is work? Trabajar. Great job. Okay. Thomas Alexander, repeat, give. Give. What is give?
Give. Dar. Okay, great job. Mateo Vargas, repeat, study. Study. What is study? Estudiar. Okay. Isabela Velasco, repeat, use. Use. What is use? Usar. Okay, very good. Usar. Sara Gabriela, repeat, feel. Sara Gabriela Álvarez, repeat, feel. Sara Gabriela Álvarez, Teacher. repeat, feel. Feel. What is feel? Ill. Sentir, ¿cierto? Very good. Okay, Lisette Helves, find, repeat, find. Find. What is find? Encontrar. Great job, Lisette. Tomás Bernal, repeat, try. Try. What is try? Intentar. Very good. Sebastián Rodríguez, repeat, tell. Tell. What is tell? Very good. Okay, Salomón, repeat, live. Leave. What is- Abandonar. Very good. Juana Vargas, repeat, ask. Ask. What is ask? Preguntar. Excellent. Sarah Michelle, finally call. ¿Cómo llamar? Okay, very good. Okay, great job. So remember, today we studied present continuous and present simple. Remember, we use the present simple for habits or things that we usually do. And we use the present continuous for things that are happening at the moment of speaking. Okay, things that happening now. Present simple, hábitos o cosas que hacemos usualmente. Present continuous, acciones o cosas, para sí, cosas que estamos haciendo en el momento de hablar. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Okay, very good. Great job.